La pregunta que buscamos responder es, ¿cuánto perdería Apple sin China? Según se informa, China extiende la prohibición del iPhone a más trabajadores a medida que aumentan las tensiones con Estados Unidos. Nikkei informó que al menos una empresa estatal había dicho a sus empleados que cualquiera que trabajara con secretos comerciales no podría llevar sus iPhones, relojes de Apple o AirPods al trabajo a partir del próximo mes. El gobierno central de China ha impuesto algunas restricciones sobre el uso de tecnología de fabricación extranjera en lugares de trabajo vinculados al gobierno desde al menos el año 2018. Pero esta semana se informó que las reglas se estaban expandiendo a los teléfonos inteligentes. Muchos empleados chinos de organizaciones afectadas tienen un teléfono independiente para trabajar. Varias agencias habían comenzado a ordenar a los empleados y se esperaba que la prohibición se extendiera aún más, informó Bloomberg. Si este escenario se convierte en una realidad y se prohíben todos los aparatos Apple a todos los trabajadores del gobierno y a todas las empresas estatales, ¿cuál sería el impacto para la empresa? Un censo del 2021 muestra que China tiene más de 150,000 empresas estatales, según los medios estatales, que emplean a más de 56 millones de personas. De hecho, el 71% de las empresas chinas Fortune 500, las 500 empresas más grandes, son de propiedad estatal. La propiedad estatal es más común en los sectores estratégicos de China, como la energía, las telecomunicaciones y la banca. Para ver cuánto representaría la pérdida de 56 millones de clientes, hagamos una estimación. 56 millones de personas es el equivalente a que Corea del Sur prohibiera el uso de Apple en todo el país. Corea del Sur tiene alrededor de 52 millones de habitantes. Según información de Apple, Corea del Sur representó 5.9 mil millones de dólares en ingresos del año pasado. Comencemos a modelar la estimación. Se puede observar que en este archivo Excel se muestran los ingresos en millones de dólares desde el 2010 al 2022 de la compañía. Esto es información publicada por la misma Apple. También pueden observarse la tasa de crecimiento año con año que está teniendo la empresa, ¿sí? Año anterior sobre año actual, y se obtiene en este caso cuál es la tasa de crecimiento. También la utilidad operativa se muestra cada año, el margen de EBIT o utilidad operativa, el net income, la utilidad neta, y el margen de net income, ¿sí? El margen de la utilidad neta. A continuación también observan que el promedio del EBIT es de 5 años, el promedio de la utilidad operativa es del 27%, muy bueno, y de 10 años es también del 27%. Apple actualmente se encuentra cotizando en $178. En julio, a finales de julio de este año 2023, llegó a cotizar alrededor de los $196. Posteriormente tuvo su caída y bueno, actualmente está a los $178. Si nos vamos al modelaje y con la información obtenida de la tasa de crecimiento promedio de los últimos 11 años es del 12% y de los últimos 5 años es de 11.46%. A su vez, el EBIT o la utilidad operativa, trabajando con esta misma, el 27% en los últimos 5 y 10 años, y el margen neto en los últimos 10 años del 22.79%, se utiliza para realizar el modelaje a través de múltiplo PER, precio flujo de caja, Enterprise Value EBITDA de 14 veces, 20, 20, 14 y Enterprise Value EBIT de a 16 veces, utilizando algo conservador en cuanto a múltiplos por, en este caso, tratarse de Apple y una compañía de sus características que es muy buena. Bueno, de esta forma obtenemos que el precio en múltiplo PER estaría rondando los $209, $213, en Enterprise Value EBITDA $205 y $212. Bueno, ahorita vimos que actualmente el precio de la acción está en $178. Comparándolo con los precios objetivos alcanzados por los distintos múltiplos que vemos y observamos, traemos consigo que el rendimiento al precio con esta caída sería de un 17%
20%, 15% y 19%, lo que nos hablaría de una posibilidad de una alza en la acción, que el precio actualmente se pone un poco por debajo del valor intrínseco haciendo un análisis. Importante aclarar que se utilizó la información como antes mencionada dentro de los 5 y 10 años en su histórico, en EBITDA, utilidad operativa, ingresos, crecimiento en ingresos año con año, el KGR y los márgenes neto promedio y también la tasa impositiva de impuestos. Bien, estos serían los posibles rendimientos con la información histórica, pero ahora hay que ver ¿cuál sería el impacto que podría tener a su vez la pérdida de los 56 millones de empleados del gobierno, de empresas estatales del gobierno chino, en dado caso una prohibición y un escenario negativo de la pérdida de estos 56 millones de clientes? En su momento mencionábamos que para medir este impacto lo que utilizaríamos es un país con una determinada cantidad de habitantes similar, en este caso Corea del Sur, y el número de ingresos que tiene Corea del Sur, que dijimos que era 5.9 mil millones de dólares en ingresos para Apple de solo este país, que tiene un número de habitantes similar a los clientes posibles que podría perder. Entonces, en su caso, la estimación en 2023, ojo, es una estimación, menos 6 mil millones de dólares para el ingreso del 2023, suponiendo que no crece Apple en ingresos, suponiendo solamente esta resta de la pérdida de estos posibles clientes de un menos 2%. Bien, haciendo la actualización de la información para respaldar esta caída que tuviésemos en ingresos, como pueden observar en el 2023, le vamos a agregar esta caída del 2%. Entonces, multiplicaríamos lo obtenido en el 2022 multiplicado por el 0.98%, representando esta caída en los ingresos, lo cual nos traería en la evaluación una reducción en la estimación del crecimiento y a su vez del precio, representando una actualización de las valoraciones por múltiplo, y lo que nos daría que a lo mejor estamos al margen y al comprar a $178 traía consigo un incremento inferior y en promedio de un 4%. Bien, ahora hagamos un segundo escenario. Un segundo escenario mucho más extremista, poco probable, pero imaginemos en este escenario más negativo es la prohibición total de China. Con información del 2022 de Apple publicada, tenemos que China en 2022 representó 74 mil millones en ingresos, ¿sale? En tan solo el 2022. Hagamos una estimación con la pérdida de estos ingresos en el acumulado. Haciendo el cálculo, China, los 74 millones de los ingresos provenientes de China en el 2022 representan el 18% de los ingresos para Apple. Una caída en pronóstico del 2023, restando los 74 millones con una prohibición total en un escenario, a lo mejor en 2023 pues ya es poco plausible por el tema de que ya casi llega a su término, pero imaginemos que un cierre total de las ventas en los ingresos por parte de China desempeñaría unos ingresos con 320 millones para el año en término y una caída de 19% en los ingresos. Bien, sigamos con este escenario. Representando esta caída del 19%, vamos a actualizar la evaluación y entonces los ingresos del 2023 nos traerían consigo una caída del 19%. Los ingresos del 2022 por el 0.81 para observar la caída, ¿sale? Esto nos daría una evaluación de alrededor de $150 de los distintos múltiplos y una caída de alrededor del 15% versus el precio o la cotización actual en el mercado. Ahora, traería consigo que si China, quien representa casi el 19% de los ingresos de Apple, pues que este escenario del 11% pronosticado por el promedio en crecimiento año con año de los últimos 5 años, pues se vería bastante optimista. Esto claramente se tendría que ajustar porque al perder a China el crecimiento del 11% difícilmente se lograría, y si nos pasamos a algo más conservador como el 5% o un 7%, bueno, primero un 5%, nos castigaría con un precio promedio en el múltiplo de $120. Esto traería consigo
que versus la cotización actual de $178 representaría una caída del más del 30% en su valor intrínseco. Y si lo hacemos con el tema del 7%, esto traería consigo que la evaluación se movería al torno de los $130, pero igual un castigo de alrededor de, en promedio, 27% en caída versus otra vez la cotización actual. Bueno, hasta aquí el video con la metodología antes mencionada, el primer escenario con la información histórica que ha tenido Apple y que lo que sería un probable rendimiento, ¿no? Con base en la estimación. Posteriormente, los dos escenarios negativos, si hay que decirlos. El primero, donde se pierden todos los trabajadores del gobierno, cómo llevaría la afectación en torno a los clientes, claro, es una estimación. Y el segundo escenario, todavía más negativo, más extremista y menos probable, es la prohibición de toda China dentro de Apple, lo que representaría sí un escenario muy negativo para la compañía. Y bueno, el resultado que obtuvimos con la metodología de evaluación. Déjenos sus comentarios, sus opiniones, qué piensan, actualmente tienen la empresa, la piensan vender, tener, o a 178 con esta caída les es interesante y están pensando en entrar a comprar la compañía, o si piensan también que el tema de China, Apple es algo ligero, que se va a pasar tarde que temprano y bueno, no repercutirá en mayor problema para la compañía. Nos vemos hasta la próxima.